noche, Dios te bendiga, hermano. Esperamos en Dios que te encuentres bien. Vamos así a orar por las peticiones y las necesidades que cada uno de nosotros conocemos o estamos lidiando con, o sabemos de alguien que tiene alguna necesidad. Padre, te damos gracias en estos momentos por tu bendición de poder nosotros abrir nuestros labios para declararte a ti primeramente de que tú eres Dios soberano. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Te pidemos sobre todas las cosas que tu nombre en nuestra vida sea glorificado, de que tú nos ayudes en cada aspecto de nuestras situaciones, nuestros día a día movimientos. Te pidemos, Padre, que si en algo te hemos fallado, perdónanos. Te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos para leer tu palabra, que tu palabra se active en nosotros y que nos dé aliento para ser más como tú. Celebramos el hecho de que tú eres nuestro Dios y de que tú no nos has dejado. Gracias por la provisión. Te pedimos por la necesidad de aquellos que escuchan, por aquellos que nos conocen y por aquellos que necesitan conocer quién eres tú. En tu Hijo amado Jesús confiamos de que tú escuchas desde el cielo hasta la tierra. Amén y amén. Dios me lo bendiga en esta mañana. Mañana santo, Dios, ando norteado. Dios me lo bendiga en esta noche. Tome su escritura y vámonos al libro de los Hechos. Vamos a estar viendo el capítulo 11, el cual comenzó con Pedro tratando con algunos hermanos en Jerusalén que disputaban con él sobre sus acontecimientos anteriores. Sabemos de que Pedro estaba en la casa de Cornelio y de que Cornelio había aceptado a Cristo y toda su familia se había bautizado. Esa es una hermosura, no porque no creo que lo hayan forzado, creo que Dios le había hablado y Cornelio estaba contento, estaba feliz de poder ser parte de algo especial. Él había visto a través de una visión a un ángel, el ángel le dijo lo que iba a suceder, cómo iba a poder conocer más de quién era Jesús, y a través del testimonio de los acontecimientos, las pláticas de Pedro a Cornelio, Cornelio dice: wow, tú me estás diciendo de que tú caminaste sobre el agua. Imagínese el testimonio que le daba Pedro a Cornelio y su familia de todas las maravillas que había visto. Pero aquí vemos en el capítulo 17 que dice, capítulo 11, 17, dice así: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este es Pedro hablando, diciendo, o sea, Jesucristo no solamente vino a los judíos, sino que Cornelio y su familia, ellos, cuando yo entré a su casa, me dieron un poquito del testimonio de lo que había visto Cornelio. Y ahora, ¿quién soy yo para decirles que ellos no pueden participar de esta hermosa relación entre Dios y el hombre? Versículo 18. Entonces, oídas estas palabras, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, antes de comenzar o entrar en el versículo 19, consideremos una cosa. ¿Era algo nuevo para los judíos en Jerusalén ser cristianos, seguidores de Cristo? Ahora, si somos honestos, no les había dicho al momento, no eran cristianos, eran hombres judíos que amaban al Señor y guardaban o trataban de guardar los mandamientos que Jesucristo les había dejado. Y uno de los más fuertes mandamientos que le dijo: un nuevo mandamiento os doy. Entonces, cuando Jesús habla de los mandamientos, Él dice: yo no vine a abogar, yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. Y esa es una de las cosas las cuales nosotros podemos el día de hoy decir: Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Por eso cuando Él dice un nuevo mandamiento os doy, es porque algo ya ha sido cumplido a través de la vida de Jesús. Si un hombre o una mujer intenta hacer los mandamientos, le puedo decir que nos quedamos cortos,
¿Por qué? Porque somos gente imperfecta que no podríamos, por mucho que quisiéramos, cumplir con los mandamientos. Ahora, no significa que no lo deba de hacer, pero uno de los mandamientos es amar a Dios sobre todas cosas, tener a Dios en primer lugar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se pueden hacer mandamientos? Sí, pero un constante de cumplirlos al 100% no, porque nosotros somos incapaces, pero no significa que no podamos intentar en hacerlos. Entonces, una de las cosas que habían hecho los judíos en aquel entonces es que tenían nomás 10 mandamientos. Bueno, esos se trataban de cumplir, pero entonces cuando caen ellos en esclavitud, se los llevan a Babilonia, los tienen presos. Dice, pues ¿por qué nos llevaron presos? Porque no hicimos los mandamientos. Entonces dijeron, para que nunca más vayamos a caer en error, vamos a hacer más. Vamos a asegurar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces cuando Jesús viene a la tierra y comienza a caminar como un ser humano, Él dice, yo no vine a destruir los mandamientos, no Señor, yo vine a cumplirlos. Pero aquí vemos ahora que el hecho es que un nuevo funcionar o una nueva fe está creciendo. Y los judíos que son, se puede decir, se apropiaron de los seguimientos de Cristo, a cómo Jesús estaba queriendo que la gente hiciera un nuevo, se puede decir, un nuevo reino. Es decir, hermano, escúchame. Por eso Mateo 23 dice, unos se sientan en la catedral de Moisés, hacen esto, hacen lo otro. Dice, pero ni ellos mismos las hacen. Entonces el problema que había el judaísmo, el cual todos esperaban hacer. Los judíos cumplían las leyes, las normas que en las reglas levíticas exigían. El sacrificio de los corderos, el guardar ciertos días de reposo, las comidas y todo eso. Entonces los judíos tienen algo muy específico. Los judíos que están en Jerusalén no es nada diferente a los apóstoles que andan con Pedro y le cuestionaron, porque es cuando vemos en el capítulo 11, donde versículo 1, donde dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Aquí nos nota algo muy importante. Está el judaísmo, está su tradición, todo lo que ellos hacen, cómo ellos comen, cómo ellos visten, cómo ellos guardan el Shabbat, cómo ellos hacen las fiestas que tienen en el otoño, en la primavera, lo que son los panes sin levaduras, todo eso lo hacen. La diferencia es que ahora ellos hacen eso, pero están siguiendo a Cristo. ¿Okay? Y aquí es donde tenemos que ver el grupo judaísta o los judíos que son literalmente diciendo, estamos guardando todas las normas y reglas. Andaban como siempre cuando Jesús caminó en la tierra, lo miraban a ver qué es lo que iba a hacer. Le preguntaban, ¿acaso puedes tú sanar en el sábado? Entonces una vez Jesús les dice, o sea, si yo pido un asno prestado y caigo en un agujero, ¿no lo puedo sacar en el sábado? So, venía a romper normas y reglas que ellos tenían, porque ellos los habían puesto, no es que Dios se las había dado. Hay ciertas cosas que Dios le dio, ¿y dónde lo vemos? En el libro de Levíticos. Le da todo cómo ellos deben de vivir, cómo deben de comer, cómo deben de existir en el movimiento del desierto a la tierra prometida. Pero en este caso, en los libros de los Hechos, ¿de quién es la doctrina? ¿Será de los judíos? Entonces ellos comenzaron a decir, espérate, ¿por qué tú entraste a esta casa? Y se acuerdan las palabras de Pedro en el capítulo 10. Dice, yo no debo de estar aquí con ustedes. Ustedes son inmundos, ustedes son comunes. Nosotros somos los especiales. Pero esto es lo hermoso de en esta noche, porque aquí vemos un fundamento bíblico y una explicación fundamental. ¿Por qué usted es cristiano? Usted sabe, hay gente que ha dicho, es que los evangélicos, los cristianos son anatemas, mire cómo lo han puesto, algunos han dicho, es que son aborto de Lutero. Martín Lutero vino a reformar la iglesia. Martín Lutero viene y pone la declaración de
las cosas que hay y las cosas que no deben de estar dentro de una iglesia. Pero el cristianismo no viene de Roma. Aquí vemos una historia muy importante sobre Bernabé en Antioquía, versículo 19. Después de que ya Pedro había discutido, pero él había dicho a los hermanos en Jerusalén, los hermanos aceptaron, o sea que los gentiles también ahora son parte de esto. Y comienza el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, aquí hay varios términos o varias acciones que no se comprenden por qué no estaban hablando. ¿Será porque estaban, en inglés le llamamos zealous o celosos, de que nomás querían que su cultura o su tradición fuera para los judíos? No querían que esto se expandiera, o sería que tenían miedo, porque hay dos cuestiones aquí. Uno de ellos es que había persecución, y la persecución al momento no les gustó. Muchos hermanos después del aposento alto, en el capítulo 2 de los Hechos, están todos gozosos, brincando porque recibieron nuevas lenguas. Y hablamos de qué tipo de lenguas, donde todos podían entender el lenguaje de su nación o de su lenguaje de naturaleza. Entonces, cuando están todos gozándose por los motivos de Esteban, que sabemos que él estaba a lo lejos mirando, Esteban iba a ser apedreado, capítulo 5 o 6 si no me equivoco. Entonces comienza a divulgarse que ahora sí que a los tradicionalistas, los que son tradicionales, que son los judíos, los saduceos, fariseos, están caminando por las calles y viendo, diciendo: a nuestra tradición no se va a cuestionar, ni tampoco vamos a cambiar porque somos tradicionales. Esto es el mandamiento y así es la palabra de Dios, y aquí no cambia. Entonces a ellos les gustó mirar a la gente correr por sus vidas con miedo, porque sabían de que ellos tenían todavía el poder sobre la gente. Dijeron: no, búsquenlos, préndanlos, tráiganlos y mátenlos. ¿Por qué? Porque son y están abominando en contra de nuestra fe. Pero hay tres diferentes departamentos: los judíos, que son saduceos, fariseos, que son los hombres religiosos, uno. Dos, los judíos que se han convertido ahora al cristianismo, que hacen todo lo que el judaísmo hace, solamente que ellos creen que Jesús es el Mesías. Es lo único que cambió. Y el número tres son los gentiles que están escuchando la palabra de Dios, que no tienen la cultura de ellos y que ellos no guardan las normas o reglas que los judíos hacen. No guardan el Shabbat, no guardan el día de reposo. Ellos comen todo tipo de carnes, ellos hacen lo que quieren, visten como quieren y no descansan, trabajan 7 días a la semana. Y aquí es donde el mundo comienza se puede decir como a interactuar, o sea, uno con otro, y se está buscando quién es quién. Pedro, porque ya había caminado con Jesús, era el discípulo de Jesús, conocía a Jesús. Por eso el testimonio de Pedro es importante. Se dice en la escritura y se pone que Pedro es apóstol a los judíos, porque muchos de los judíos con los que él hablaba se convertían a Cristo. Pablo, que en el entonces, más atrás en la escritura, en el Hechos, él es apóstol llamado a los gentiles, que somos gente como usted y como yo. Ahora, mire lo que va a suceder. Versículo 19, una vez más. Ahora bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos a Esteban. ¿Qué sucedió con Esteban? Lo mataron porque quería seguir a Cristo. Pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hay una discriminación aquí, porque tal vez en su mente es decir: nosotros traemos la cultura, traemos la tradición,
Y esto no es para cualquiera, no se lo vamos a dar a la gente común. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. Escuche esto, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. O sea, tal vez la primera ciudad entraron y nomás hablando con los judíos. Tal vez a la segunda ciudad entraron hablando solamente con los judíos. Pero podemos especular de que tal vez llegó un momento dijeron, oye, espérate, estamos hablando de que Jesús es amor. Estamos hablando que Él murió en la cruz, que Él resucitó. Estamos hablando de que Él nos dijo, Él nos otorgó un nuevo mandamiento os doy. Imagínese caminando por una ciudad a otra ciudad y a la tercera ciudad y dice, espérate, ¿te acuerdas cuando Él dijo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Allí la transformación es de que dijeron unos varones, espérate, vamos de ciudad en ciudad hablando de Cristo, vamos de ciudad en ciudad hablando de su amor, pero ¿por qué no más a los judíos? ¿Acaso no tenemos nosotros los mismos dedos, las mismas manos? ¿Acaso nuestros libros de nuestros ancestros, nuestros padres en la fe? La escritura dice, porque no tienen escritura en ese entonces iban a lo que escuchaban cuando leían los pergaminos, leían las cartas de los profetas, que dice la escritura, que Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y sucede el caso que comenzaron los varones a decir, ¿sabes qué? Tenemos que predicar de quién es Cristo. Mire, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, la escritura dice que eran judíos. Dice que estaban en la ciudad de Antioquía. Ahora, ¿quiénes estaban hablando? Nos regresamos al 20. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Ahora, los griegos que están en Antioquía se llaman genelistas si no me equivoco. Son hombres judíos, pero no tienen ahora, ya no son 3 grupos, ahora son 4. No tienen las costumbres de los judíos en Jerusalén. Ellos son judíos que hablan y tienen una cultura griega, que es un poquito diferente. Si esa es una de las razones por las cuales dice, entonces la gente aceptó, porque dice el 22, así. 21. A la mano del Señor estaban con ellos, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Genelistas generalmente se emplea para judíos de habla griega, pero aquí el contexto indica que eran gentiles. O sea, ya hay una mezcla, ya no es un grupo, ya no es otro grupo, ya no es otro grupo. Las tradiciones y las normas de los judíos que decían, es que Cristo es solamente para los judíos y tenemos que guardar todas las normas y reglas. Después había los judíos que eran ortodoxos, que guardaban todo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y no aceptaban que Jesús era el Mesías. Después tenemos a los hermanos gentiles como Cornelio, que simplemente un ángel viene y le muestra, pum, dice el Señor que hagas esto. Después tienes a Pedro, que es medio racista, porque él dice, ustedes, no puedo hablar con ustedes. El Señor le muestra una visión y cae un puerquito del cielo y unas carnitas con unas tortillas, y gloria a Dios, se hicieron las carnitas. Pero llegó otro ciego, confundido, y al parecer que el Rey del universo comienza a poner todo en su lugar.
Entonces cuando la gente dice, es que ustedes cristianos, ustedes eran católicos, pero dejaron la iglesia católica y se fueron, hicieron lo de Martín Lutero, y Martín Lutero es el aborto, así le dicen. Y yo le digo, discúlpeme con todo respeto, pero yo no soy católico. Nunca he ido a la iglesia católica y respeto a los católicos, pero no es mi fe, no es mi tradición. Yo no vengo del catolicismo, no soy católico. Ahora mis abuelos tal vez, mi madre o mi padre tal vez a lo lejos, pero yo no puedo celebrar, no estoy diciendo que no acepte lo que usted tenga como fe, respeto. Yo simplemente creo que yo no vengo de allí. No por tradición, no por nacimiento, simplemente porque mi fe nunca ha sido allí. Y aquí estamos viendo un grupo de personas de todo tipo de caminar en la vida, y se están topando con la realidad de quién es Jesús. Sabemos que los judíos lo rechazaron. Sabemos que los judíos que están en Jerusalén, que fueron esparcidos, que son los apóstoles, esos aceptaron, pero muchos de ellos fueron eliminados, como Esteban, por causa de Cristo. Y se pone interesante esto, porque nos da los fundamentos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué le llaman a usted cristiano? Hay gente que dice, es que los cristianos son y vienen, el cristianismo viene de la iglesia reformada, que es la iglesia apostólica romana, y no es así. Mire lo que la escritura dice. 22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque ahí es donde había comenzado. Ese es el verdadero nacimiento de quién es el cristiano, dónde nació. Si a esas bases nos vamos, nosotros tenemos más, escúcheme bien lo que le voy a decir, como cristianos tenemos más raíces judíicas que católicas, apostólicas romanas. ¿Por qué? Porque mire lo que hace. Escuchó la noticia Jerusalén, ¿y qué hace Jerusalén? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, que es uno, necesitamos que vayas y inspecciones lo que está sucediendo. Ahora, con respecto a la iglesia católica, no está en Jerusalén. Lo que pasa que la iglesia, o en este caso, el gobierno romano, en los tiempos de Jesús dominaba el mundo. Era una de las potencias más grandes. ¿Se acuerda el libro de Daniel? Como cuando Daniel tiene una visión y mira una estatua, y la estatua tiene diferentes materiales, oro, bronce. Entonces aquí la iglesia en Jerusalén dice, ve a ver qué está sucediendo. Es una de las cosas las cuales que en los artículos historiales de la iglesia romana tiene muchas cosas que pertenecen, literalmente pertenecen a los judíos, a la iglesia primitiva de Jerusalén. Pero porque ellos son una potencia del mundo, ellos gobernaban los alrededores, gobernaban a Jerusalén. Dejaban que en Jerusalén hicieran sus costumbres y tradiciones, pero ¿quién gobernaba? ¿Se acuerdan Pilato? Estás hablando de unos 80 años después de Cristo. ¿Y qué sucede? Mire lo que dice la escritura. Lo mandaron hasta Antioquía. Entonces sabemos de que ¿quién está en Antioquía? Pedro. Pedro andaba con la familia de Cornelio, andaba con varios discípulos. Algunos se habían esparcido porque los andaban siguiendo, pero aquí es como que se están todos reuniendo. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Mire cómo se lo voy a poner. Hermano Hugo, les exhorto en el amor del Señor que nunca cambien de su corazón dadivoso. Yo me estoy gozando cada miércoles, ya subí 2 libras por su culpa, pero el pan que traen, el champurrado que trae, ya estoy emocionado para la otra semana porque si veo que van a traer tamales. Hermana, que nunca cambie su corazón porque el miércoles después del servicio, pastor, le traemos un panecito.
Es lo que vino a hacer ese hombre. Vino y dice, cuando entró vio la gracia de Dios, que abundaban los hermanos, se amaban, se cuidaban unos a otros. Y él cuando vio esto dijo, espérate, aquí hay griegos, aquí hay judíos, aquí hay gentiles, y todos están mano a mano. Entonces, ¿se acuerdan cuando Pedro tiene la visión que le dice el Señor? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo de que Dios no hace excepción de personas, que Dios ama a todos por igual. Y esa es la gracia que Bernabé vio cuando entró a la iglesia en Antioquía. Dijo, ¿qué? ¿What? No lo dejó allí, dijo, hermanos, por favor, nunca vayan a cambiar como son. Y ese es el motivo que nosotros, como verdaderos cristianos, que somos seguidores de Cristo, diga conmigo, yo soy cristiano. ¿Qué significa yo soy cristiano? Yo sigo a Cristo. Si a Cristo lo despreciaron, si a Cristo lo maltrataron, si a Cristo lo traicionaron, lo crucificaron, lo escupieron, lo negaron, lo abandonaron sus propios discípulos, y usted en esta noche dice, yo soy de Cristo, entonces significa que pase lo que pase, si es que no traen champurrado o no le dan pastel, usted tiene que seguir siendo fiel al Señor. ¿Y qué hace la generación nuestra? No, yo le sirvo al Señor, pero hasta que el Señor me tenga allí. Cuando el Señor me mueva, entonces me voy. La mejor manera de uno cuando se quiere ir de una iglesia, váyase cuando todo está bonito, cuando ya está todo en su lugar, cuando ya dejó a alguien en su lugar, cuando usted dice, hermano, ya le dejé a alguien más para que no vaya a faltar mi belleza ni mi inteligencia, le dejé a alguien más bello y a alguien más mejor en ese lugar. Porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y somos un cuerpo esbelto porque somos pocos. Somos bendecidos. Y este hermano entra a la iglesia y dice, espérate, wow, esto está bueno. Mire lo que dice. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, pero también exhortó a todos los que, dice, a todos que con propósito de corazón se permanecieran fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno. Mire lo que dice. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Segunda vez desde el 19 que la escritura es específica y dice, y fueron muchos los que vinieron a Cristo. ¿Sabe por qué creo que la gente estaba viniendo al Señor? Porque estaban anunciando las buenas nuevas. Estaban anunciando lo que estaba sucediendo en la iglesia. ¿A alguien se le ha ocurrido aquí que para la otra semana va a haber tamales? ¿Alguien quiere invitar, por favor, a un vecino? Oye, mire, la hermana del Salvador, ella no es mexicana, pero hace unos tamales buenísimos. Tienes que hablar de lo que Dios hace por ti, de lo que tenemos en este lugar como familia, porque le puedo asegurar que hay alguien que necesita. Y aquí por segunda dice, una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. A mí no me importa si la iglesia no se llena, con que estemos llevando las buenas nuevas a la gente que necesita escuchar que hay un Cristo que los ama. ¿Cuántos saben que Cristo nos ama? Usted sabe que Cristo también ama a su vecino, también ama a su suegra, también ama a aquellos que... Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Del momento, mire, esto es histórico. Del momento que Bernabé va a buscar a Saulo, por eso le llaman Saulo de Tarso, pero su nombre va a cambiar en unos cuantos capítulos. Mire lo que va a suceder. Este hombre, cuando iba a Damasco, se topa con Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda ciego
se va a Damasco y el Señor le dice, allí donde tú vas a llegar, va a llegar a buscarte a alguien, espérate allí. Llega este varón diciendo, Señor, ¿por qué me estás mandando a mí? Dicen que ese hombre mata a los cristianos. Y no le dice cristianos, dice solamente que busca a la gente, no le llama cristianos. Pero cuando el Señor le dice, ve, porque grandes propósitos tengo para él. Este hombre, Saulo, que su nombre va a ser Pablo después, tiene 8 años esperando que el Señor lo use. Después fue, dice Bernabé, a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Mire la bendición. ¿Qué estaba pasando en Antioquía? Había un avivamiento de quién era Jesús en esa ciudad. ¿Por qué Bernabé va a otra ciudad y dice, oye Saulo, tú eras antes un hombre fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, has cumplido todas las leyes y haces todo lo que te pide la religión y la tradición, quiero que vengas a ver algo, ven. Cuando llega a Antioquía, estaría allí Cornelio, un hombre que guardaba la ciudad, un hombre que era autoridad en la ciudad. Estaba allí Pedro, uno de los que caminó con Jesús. ¿Cuántos más hombres de nombre estaban allí? Se lo llevó a la ciudad. Mire lo que le dice, versículo 26. Y se congregó allí todo un año con la iglesia, y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez en Antioquía se les llama cristianos. Eso debe de a nosotros entusiasmarnos, de alegrarnos por la persistencia que había. El Espíritu de Dios estaba haciendo algo, y no es algo nomás un día. La Biblia es específica. Saulo se congregó con los hermanos un año allí, y por primera vez se le llama cristianos a los que están en Antioquía. Ahora, vamos a irnos al 25, porque hay varias cosas que quiero darles. 25, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, Bernabé es conocido por su comprensión y su discernimiento en reconocer, escuche esto, la obra y los dones de Dios en otras personas. Por ejemplo, hay gente que mira a alguien y dice, ese hermano es bueno para hacer esto, ese hermano es bueno para hacer lo otro. Hay gente que tiene un discernimiento de saber dónde es una persona o dónde puede ser una persona usada. Eso nosotros en español le llamamos delegar cosas. No le darías tu carro nuevo del año a tu hijo de 2 años. Entonces, Bernabé tenía específicamente el don de reconocer dónde la gente servía para el ministerio. Y quiero que veamos esto. En el capítulo 9, versículo 27 del Hechos, mire lo que dice. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, estamos hablando de un tiempo de 8 años, desde que Bernabé miró a Pablo, o a Saulo, que en ese todavía es Saulo, y le dice, ese hombre ya no está siguiendo la iglesia, ese hombre va a ser una bendición para la iglesia. Y se desaparece y ya no se juntan.
y comienza un avivamiento en Antioquía, y la gente comienza a llegar y comienza a aceptar a Cristo, y comienza a llegar gente importante. Cornelio comienza a ser una parte muy importante en la iglesia, y dice Bernabé: espérate, ya me mandaron de Jerusalén a que vienen a ver la iglesia, ¿cómo está? ¿Y qué sería mejor que nada traer a una persona? En este caso sería el Messi o el Ronaldo de la iglesia cristiana. Como la iglesia está todo bien, están los judíos, están los gentiles, están los griegos. ¿Quién mejor traer que una persona que conoce todas las normas y reglas y que sabe lo que es ser tradicionalista? Dijo: espérate, no se vaya a Antioquía, espérame. Estoy en Tarso, Pablo, vente, te voy a enseñar algo. Se quedaron un año en Antioquía y comenzaron a enseñar. ¿Y quién fue la base importante para el fundamento de esa iglesia? Pablo. Porque Pablo dijo: mira, nosotros los judíos no podemos echarle levadura al pan, con su permiso, pero voy a llevarme mi pan hoy. Este sí es mío hoy, calientito. Ay, Padre de la gloria. Levadura no se echa durante la fiesta de los panes sin levaduras. Y esto se hace porque cuando tú le pones levadura al pan, es un significado del pecado que había en nosotros anteriormente. Entonces, cuando tú ves todas las leyes que Dios tiene en el Antiguo Testamento, queridos hermanos griegos, gentiles y judíos, yo soy el que guardaba toda esta tradición. No le estoy diciendo que no la guarde, le estoy explicando por qué se guardaba. Pero era una antesala o una revelación para mostrar quién iba a ser Jesús. Y comienza uno. Y una pregunta: ¿y por qué no le echan levadura? Porque es un símbolo de pecado. Oh, cuando hay pecado en tu vida, ¿qué sucede? Entonces comienzan a entender. Por eso la escritura dice, y lo pone fácil: se quedaron un año. Si me pone el versículo para atrás allí, por favor, el 25. Se quedaron un año. Mi amor, si puedes envolver esto, por favor. Si le echas carnita, un cilantro, cebollita, mayonesa. Ya no hay, hermana, ya no hay. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. ¿Por qué? Algo hermoso, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y me gusta esta parte, dice: y enseñaron. O sea, Bernabé está allí. ¿Será que está Pedro todavía? Pues dice antes que ahí estaba. No dice que ya se fue, ni que agarró un Uber, pero se fue. No sabemos, pero sabemos que se quedaron un año. Eso es lo que dice la escritura. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, en el versículo 25, mire lo que dice Marcos, capítulo 15, 39, hablando de Bernabé. Déjeme ver si lo encontramos aquí. Marcos 15, 39. Dice la escritura así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los acontecimientos que mucha gente había visto, gente cercana o gente alejada que no es de familia, podía secundar un acontecimiento. Por ejemplo, yo estuve allí en ese día que crucificaron a Jesús. Y le dice el otro: yo me acuerdo que él gritó, en verdad él era el Hijo de Dios. El otro: yo escuché eso una semana después. Y se verificaba. Pero aquí está lo curioso, que Bernabé había andado alrededor de todo esto.
y tenía las cualidades de gran importancia en la iglesia. Entonces Bernabé llevaba eso en su bolsa, llevaba eso en su mente, llevaba eso en su ejemplo. Yo le puedo hacer una pregunta a usted en esta noche para ir cerrando. Si yo le preguntaría, deme sus experiencias de la dificultad que ha tenido en su vida, y cuando yo le pregunte eso y usted comienza a exponer, salen sentimientos, salen emociones. Y yo me acuerdo un día que no tenía que comer. Yo me acuerdo que un día yo estaba malo o estaba mala o estábamos pasando por dificultad, y comienza a hablar de los sucesos y le tocan el corazón. Y eso lo ha formado a ser la persona que usted es, porque a través de los problemas de la vida o ha mejorado o ha empeorado. Y yo creo que hemos mejorado. Bernabé tenía la bendición de poder mirar todo esto y decir, ¿sabes qué? Yo verdaderamente he visto cosas. Estuve allí, a lo lejos pude ver, pude sentir su dolor. Y eso es lo que lo hacía él, una persona que tenía el don de poder discernir quién era quién y quién necesitaba estar dónde. Sucede el 25. Dice, ha pasado 8 años desde que Saulo fue enviado a Tarso, del capítulo 9, versículo 30, que ya leímos. 8 años. Imagínese 8 años sentado en una banca diciendo, Señor, úsame. Señor, soy tu esponjita para lavar los trastes en la iglesia. Úsame para tallar. Saulo tenía 8 años sentado esperando, o 8 años haciendo algo. Y antes él comía del Estado. Antes él fabricaba cosas, no fabricaba cosas, él trabajaba para el Estado. Él era un hombre educado. Y él tuvo que comenzar a trabajar con manos para hacer diferentes cosas, para sostener su vida. Para ir cerrando, porque nomás quedan 3 versículos, pero el 26 dice, los gentiles fueron los que los llamaron cristianos. Los gentiles que estaban en Antioquía les llamaron cristianos. Ahora, ¿qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Alguien aquí sirve a Cristo? Entonces usted es seguidor de Cristo. ¿A cuál iglesia va? Vamos al Espíritu Santo de la fuerza divina del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, de los últimos días, de los santíficos santos religiosos de Dios. Tantos nombres que le ponemos a las iglesias. A mí no me importa cuál iglesia tú vayas. Lo que me importa personalmente es que esté siguiendo lo que Cristo nos pide que hagamos. Hay gente que tiene dominaciones, perfecto. Tiene ministerios con nombre, perfecto. Yo no vengo a pelear eso, es simplemente decir, por primera vez en Antioquía les llaman cristianos porque son seguidores de Cristo. Mire lo que dice. Si han pasado 8 años desde que Tarso, el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. El 26 dice, los gentiles fueron los que le llamaron cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Quizás como término, escuche esta palabra, despreciando, burlándose de ellos. Mira, ahí van los cristianos, los aleluya, y yo les diría cada quien con la suya, pero eso es otro tema. Ahí van los cristianos. Pero eso es lo curioso, que cuando Satanás busca algo mal en hacerte, Dios lo torna en bien. Cuando Satanás intenta hacer algo en contra de ti, Dios siempre lo usa para bien. Entonces en este momento de historia, la gente, los gentiles, no dice la iglesia romana, no dice la iglesia apostólica universal romana es la cristiana, no. Antioquía ya había dicho de primero, esos
Ahí van los cristianos, mira. Bola de locos, confundidos. No tienen vergüenza que esto y que el otro. ¿Por qué no? Mira, hay judíos, hay griegos, hay gentiles, hay santos y hay pecadores. Mira, todo, ahí va toda una bola. Porque es correcto decir, eran tantos diferentes, los judíos, los judíos ortodoxos, los judíos norteños, los judíos sureños. Santo, esto ya es una pandilla de todo tipo, pero es que la verdad es la verdad. Yo he venido al mundo para salvarlo. A eso vino Cristo, a salvar, a buscar lo que se había perdido. Comienza el hecho de que con esas palabras por primera vez se usa en el libro de los Hechos 26-28. Vamos a leerlo rápidamente ya para cerrar. 26-28. Dice la escritura: entonces Agripe dijo a Pablo, que es Saulo en entonces, ya se le cambió el nombre, a Pablo: por poco me persuades o me persuedes a ser cristiano. Por segunda vez en la Biblia, un hombre de autoridad, traen a Pablo porque ya lo prensaron, se lo llevaron, lo iban a hacer chicharrones, porque él ya no es judío, ya es cristiano. Y viene Pablo y se para enfrente de la autoridad, y la autoridad comienza a cuestionarlo: ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y vamos a hacer esto contigo, y vamos a hacer esto. Y si usted lo lee, pues lo vamos a leer después. Pues dice Pablo: pues esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando ya lo oye el de la autoridad, dice: espérate, tú por poco me persuades a ser cristiano. No es culpa de Pablo, porque Pablo no lo persuadió tanto. Ya es decisión propia. Tal vez esta noche tú estás pensando: quiero ser cristiano, no quiero seguir una religión, quiero seguir una relación entre Dios y yo. Pero como ya se va a acabar el mensaje, entonces mejor ahí le dejamos. Hoy es tu día. La Biblia dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dale tu vida a Cristo. Dile: Señor, yo quiero ser seguidor de ti. Por primera vez en mi vida quiero considerarme que soy un cristiano verdadero, un cristiano que sirve y que sigue a Cristo. Muchas veces nosotros hacemos la oración: Señor, quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Hay gente que quiere que Cristo sea su Salvador, pero no quiere que sea su Señor. Y para que tú puedas tener los beneficios del reino venidero, tienes que tener un Señor al cual tú sirves, porque ese Señor que tú sirves es el mismo Señor que te va a salvar. Por eso mucha gente quiere tener a Jesús como único y suficiente Salvador. Por eso la Escritura dice: Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, yo hice esto, Señor, yo hice el otro, Señor, yo hice esto. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de mal, nunca los conocí. Y la palabra conocí en el hebreo es tener una relación íntima. Por eso cuando María está sentada o parada o mirando la novela, no sé qué estaba haciendo honestamente, pero María estaba haciendo algo. Dice que llega un ángel y le dice: María, bienaventurada tú seas, bendita seas entre todas las mujeres, has encontrado gracia, pero tú vas a concebir algo especial. Y ella dijo: oh, yo no he conocido hombre. No sabían que traía eso, ¿verdad? Es mía. No he conocido hombre. Entonces dice María, esa no me la puedo sacar de la mente. María es la camisa, bro, es la camisa. Hermana Soledad, ¿de qué se está riendo? Está sacando la panza. María está literalmente diciendo: no he conocido hombre, porque no había tenido una relación íntima con un varón. Pero sí conocía hombres, porque para nosotros en la habla español
Oh, yo conozco a fulano de tal. María tenía hermanos y tenía papá, más que seguro tenía abuelo. Y eso es lo bello, de que es una relación personal entre tú y Dios. Pero para llegar a Dios, tú tienes que tomar un camino. Como cuando tú vas a trabajar, tú vas por un camino. Como vas al hospital, vas por un camino. Cuando vas al juez o al juzgado o al corte, vas por un camino. Vas a comprar comida, vas por un camino. Porque ese camino te va a llevar a donde tú quieres llegar. Y yo no sé cuántos de ustedes que quieren llegar al cielo, pero si usted quiere llegar al cielo, tiene que reconocer que es a través de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y por eso en esta noche celebramos que somos cristianos. No porque seamos perfectos, no porque tengamos todo en orden, simplemente porque queremos seguirlo a Él, porque queremos que Él sea nuestro Señor, pero comprendemos que requiere que nosotros también que entendamos que Él tiene que ser nuestro Salvador. Y eso trabaja de dos maneras. Para cerrar en esta noche, dice así, el versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Oh, ya se mezcló más la cosa. ¿Quién más está? Ayúdeme. ¿Judíos? ¿Griegos? ¿Gentiles? Ahora salieron profetas. Fíjese, tenía 400 años y a fracción de días que ni tampoco Dios profetizaba o mandaba profetas, porque los profetas los mataban en el Antiguo Testamento. Malaquías tiene el último sector de los profetas y de repente ¡pum!, un silencio de 400 años porque no querían la voz de Dios. Llega Jesús como sumo sacerdote, cumple la ley como profeta, habla lo que va a suceder, pero al parecer queda un silencio y de repente de la nada salen profetas. ¿A dónde van? En inglés le llamamos hotspot. ¿No es curioso que uno quiere teléfono y no tiene internet? ¿Y qué hace? Búscame el hotspot. Y el hotspot, el lugar donde estaba sucediendo toda la información, estaba en Antioquía. Bajaron los profetas a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Ya no es nomás Pedro, ya no es nomás Julano de tal, ya también van profetas. Y levantándose uno de ellos, llamó a Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, escuche esto, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué voy a cerrar con esto? ¿Tú sabes por qué estás aquí? Que Dios te quiere usar. ¿Sabe por qué es bueno juntarse con los hermanos en la fe? Porque Dios te está usando. ¿Sabe por qué es bueno estar aquí? Porque Dios va a usarte a ver para hablarle a alguien más. Lo que sucedió con Bernabé y con Pablo, que no solamente enseñaron a la iglesia, sino que también pusieron alimentos y pusieron formas de ayuda. Por la mano de Dios, alguien viene y dice: cuídense porque va a pasar esto, cuídense porque va a pasar esto. Y la iglesia estaba ya preparada y lista. Ahora, si eso en esta noche no te motiva a ti para ser cristiano, ¿por qué es bueno ser cristiano? Porque Dios te va a llamar a bendecir y ayudar a otra gente. Y cuando tú lo ayudas y tú le sirves, tú le enseñas al mundo oscuro de que aunque hay necesidad y hay problemas, siempre hay un Cristo que está dispuesto a poner luz en medio de una tormenta. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Es nuestro trabajo en esta noche decir: gracias, Señor, porque yo soy cristiano.
soy seguidor de Cristo. Y lo que tú me pidas, estoy dispuesto a dar. Nomás no se haga como aquel pare de sufrir de la iglesia brasileña. Hermanos, muy buenas noches. Queremos que pare de sufrir. Por favor, traiga su troca, su casa. Tráigame un galón de atoles. Nosotros aquí vamos a parar todo problema. No va a haber más sufrimiento aquí en la tierra. Tráigame todo, no menos su suegra. Eso se queda con ella usted. No estamos así. Cristo no quiere ni tu ofrenda. Lo único que Cristo te pide es tu corazón. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y toco, llamo. Si alguno oyere mi voz, abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es todo lo que Dios quiere de ti. Todo lo demás es ganancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú has sido bueno con nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque podemos ver tu mano que ha obrado en nosotros. Que en las cosas especiales de este lugar, tu presencia siempre debe ser el centro de ello. Que no hay nada más mejor que escuchar tu palabra y que tu palabra nos dé frutos. Como dijo este varón exhortando a los hermanos, nunca cambien, nunca dejen de servir al Señor. Y creo, Señor, que en la oración que hacemos hoy, gracias por todas las ricas bendiciones, de las sonrisas de algunos, de los abrazos de otros, de la amistad de otros, del compartir el pan, las bebidas, Señor, que lo hacemos en tu nombre. Y si hay alguien allá afuera, Señor, que quieres añadir a este lugar, a esta iglesia, a este cuerpo, Padre, que así sea. Padre, gracias por el sostén de nuestras vidas. En tu nombre, Señor, te pidemos por el perdido. Queremos analizar y ver el ser cristiano, seguidor de Cristo, requiere sacrificio y esfuerzo. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que el tiempo que hemos estado aquí quede una semilla en nuestro corazón para seguir buscando ese camino al cielo, que ese camino eres tú, tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Estamos bendecidos. Que la paz de Cristo vaya con usted. No tenemos estudio verso a verso para la siguiente semana ni la otra. Entonces, hermanas, se salvó de los tamales. Queda anulado los tamales para las siguientes 2 semanas. Tendremos que esperar hasta el año nuevo. Dios me los bendiga. Estamos despedidos.